Buenas tardes, buenos días a todos, todas. Vamos a grabar la clase de recuperación número 6 y vamos a hacer una mezcla hoy entre masajes a las fascias de algunos grupos musculares y estiramiento de otros, ¿vale? Entonces hoy vamos a utilizar la colchoneta, vamos a utilizar el rodillo, la pelotica de tenis, que es con lo que vamos a empezar, y una goma o una prenda que nos sirva de soporte o de ayuda para estirar, para asistirnos en el estiramiento, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el masaje a las fascias plantares, como lo hemos hecho ya con la pelotica de tenis. Empezamos por el talón apoyando los dedos y presionando la pelota hacia el suelo y hace un movimiento lateral, ¿no? Vas rotando un poco la pierna desde la cadera y así vas masajeando. Y luego vas rodando, presionando contra el suelo. Si alguien tiene una pelota de golf, pues todavía mejor, ¿no? O incluso personas que tienen una pelota específica para el masaje, pues también. Ok, cambiamos de pierna igual con la otra, empezando por el talón, presionas, masajeas. Eso es, y ahora el resto de la fascia plantar. Ya sabes que si encuentras algún punto de un poco más de molestia o de tensión, pues haces un poco más ahí, ¿no? Haces un poco más de tiempo, puedes frenar el vídeo y hacer más ahí. Ok. Vale, ahora quitamos la pelotica y vamos directamente a la colchoneta. Vamos directamente con el rodillo a masajear la zona del tibial y la zona del sóleo y el gemelo, ¿vale? Ya sabéis que el tibial es la parte externa de la pierna, no la parte donde se va a notar la tibia, el hueso, sino la parte externa, ahí donde está la musculatura. Y desde ahí, sin tocar ni el tobillo ni la rodilla, solamente vamos a masajear las partes que están dentro o por dentro del tobillo y la rodilla, ¿no? Venga, hacemos 20 segundos, cuento yo, tú vas masajeando. Ok, ahora la misma pierna, vamos a hacer la zona del sóleo y el gemelo. Apoyas el talón y primero hacemos la zona del sóleo, que es desde el tendón de Aquiles, por encima del tendón de Aquiles hasta casi llegar a la bola, esa zona, ¿vale? 20 segundos también, cuento yo. Haz bien de presión, ¿no? Ok, ahora vamos con el gemelo. Más arriba, sin llegar a tocar la parte de atrás de la rodilla, que se llama el hueco popliteo, pues lo buscas hacer entre el principio de la bola y antes de llegar a ese hueco de atrás, frenas el masaje, ¿vale? Y también vas rotando hasta encontrar quizás algún punto donde necesites más. Va. Ok, cambiamos de pierna. Comenzamos primero con el tibial, la zona del tibial. Venga, ya lo sabes, ya empieza el tiempo, 20 segundos. Ok, la zona del sóleo, por encima del tendón de Aquiles, está bien levantar un poquito la planta del pie, porque yo creo que así vas a lograr masajear mejor la zona, vas a llegar mejor. Va, sin tocar el tendón de Aquiles.
Ok, ahora la zona del gemelo sin tocar la parte de atrás de la rodilla. Ok, vale, ahora dejamos el rodillo, cogemos la goma o la prenda que vas a usar para asistir el estiramiento y muy despacito te tumbas. Ok, desde aquí, como alguna vez lo hemos hecho, colocas la goma en alguna de tus piernas, la rodilla flexionada un poquito, tensas la goma hacia ti y estiras la zona isquiotibial. Yo llevo el tiempo. Ok, ahora sujetas las gomas o la prenda elástica con la misma mano de la pierna que está arriba, la pierna contraria la colocas en mariposa y dejas caer la pierna sin que bascule el sacro. Lo hemos hecho alguna vez, así que ya lo sabes, ¿no? Colocas la mano en la otra cadera, en la cadera contraria, para valorar si está basculando o no, y si está basculando, no bajes tanto la pierna. Ok, despacio, vuelves. Ahora extiende la pierna que está en el suelo, cambias de mano las gomas, haces este gesto con la planta del pie, esa flexión, y muy despacito dejas caer las caderas. El límite lo pone este hombro, recuérdalo, no debe levantarse. Ok, despacio vuelves y cambias de pierna, igual con la otra. Tensas, presionas hacia ti y estiras. Ahora sujetas la goma con la misma mano de la pierna que está arriba, mismo lado, y dejas caer. Con esta valora si bascula el sacro o no, y mantiene. Ok, despacio vuelves, pierna que está en el suelo la extiendes, cambias de mano las gomas, haces esa flexión de la planta del pie y dejas caer al lado contrario sin que se levante el hombro contrario. Ok, despacio vuelves, quitas la goma o la prenda elástica y aprovechando que estamos ya aquí tumbado o tumbada, coge la pelota y vamos a masajear el glúteo. Ya lo conoces, ¿no? Colocas el glúteo, la idea es ir rotando o ir moviendo las caderas y vas moviendo, si hace falta, tu cuerpo adelante y atrás, o con la mano vas cambiando de posición la pelota para intentar abarcar todo el glúteo, ¿vale? Adelante, lo hacemos por tiempo, 30 segundos. Ok, cambia, igual, el otro glúteo, 30 segundos también, adelante.
Ok. Quitas la pelotica, la dejas a un lado y te ladeas para levantarte de forma cómoda. Y ahora desde aquí, de nuevo con el rodillo, vamos a masajear el cuádriceps. El cuádriceps lo vas a masajear primero en la cara externa y luego en la cara interna y la parte central. Vamos a hacer 10 en cada uno. 10 en la parte externa, 10 central y 10 interna. Y una es subir y bajar, ¿vale? Subir y bajar, masajear arriba y abajo. Vamos allá, la parte externa. Ladeas un poquito la punta del pie hacia afuera y desde ahí masajeamos. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siempre evitando tocar la rodilla, ¿vale? Siempre buscando la musculatura, sin llegar a tocar ningún hueso, ¿no? Ok, la parte central, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora la interna, sacas el pie un poco hacia afuera y flexionas la rodilla un poquito. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, cambiamos de pierna. Vamos con la parte externa. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Parte central. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La parte interna va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, dejas el rodillo y ahora vamos a estirar el psoas. Para estirar el psoas, adelantas una de tus piernas, baja las caderas todo lo que necesites bajar y ahora con el brazo contrario a la pierna que está adelante, lo llevas al pecho y estiras, haces palanca. Al mismo tiempo que extiendes hacia atrás el brazo, bajas la cadera, empujas las caderas hacia el suelo. Va. Por tiempo, 30 segundos. Ok, cambiamos. Igual con la otra pierna. Adelantas la pierna, bajas las caderas, elevas el brazo y haces palanca hacia atrás, el brazo hacia adelante, empujas las caderas, estiras el psoas. Ok, vuelves. Ahora apoyas las manos en el suelo y extiendes la columna. Ok, desde aquí, para estirar la zona dorsal, vas a llevar las dos manos hacia el lado derecho, lo muestro de frente. Coloca las dos manos hacia tu lado derecho, con la espalda extendida, en la misma posición donde estás, aquí, y extiendes ahí.
Ok, cambias, lado izquierdo. Ok, ahora te tumbas, llevas los glúteos a los talones y curvas la espalda sujetando los talones con tus manos y metiendo la cabeza hacia el ombligo. Curva bien la espalda, estiras zona dorsal, lumbar. Ensancha bien la espalda desde los brazos. Que se sienta además la musculatura cuando inspira, se abre toda la espalda, ¿no? 3, 4 respiraciones. Ok, apoya las manos, ahora extiende la columna desde ahí, desde la cabeza. Vale, volvemos a sujetar ahora la pelotica de tenis y masajeamos la zona del pectoral. Entonces buscas esa línea imaginaria en donde empieza la separación entre el pectoral y el hombro. En esa línea posas la pelotica y empujando con la mano contraria, haciendo círculos, masajeas. Ok, cambias, igual con la otra. Vale, ahora vamos a masajear la espalda. Voy a mover un poquito la cámara para que me veáis bien. Fijaros, voy a coger la pelota y voy a apoyar la pelota para masajear la zona lumbar. Voy a apoyar la pelota no justo en las columnas vertebrales, en las vértebras, sino un poquito por fuera. Entonces el masaje va a ir aquí, va a ir siempre hacia afuera, ¿vale? Partiendo desde las vértebras hacia afuera, ¿vale? Entonces, la forma de masajear es, me coloco en esa posición y masajeo desde esa posición hacia afuera, intentando no tocar las vértebras, ¿no? Intentando no presionar las vértebras. Vamos a hacer 30 segundos a cada lado, primero en la zona lumbar y luego en la zona dorsal, ¿vale? 30 segundos, 20 segundos cada uno. Empezamos. Va. Tú te vas moviendo. Ok, un lado, ahora el otro lado sigue siendo la zona lumbar. Va, adelante. Ok, ahora vamos arriba, zona dorsal. No sé si me veis, nos acercamos. Ok, desde aquí, exactamente igual, va. Vas cambiando la posición con tu mano como lo estoy haciendo yo, si quieres. Si vas notando puntos en donde necesitas más.
Ok, cambias, igual al otro lado. Va. Ok. Si necesitas más, pues le das al pause. Le das al pause y sigues haciendo masaje en la parte de la zona lumbar o dorsal sin tocar las vértebras. Recuerda, primera vez que hacemos este masaje. Ok, y ahora hacemos el otro pectoral que es, si no me equivoco, no lo hemos hecho este. Busca de nuevo esa línea imaginaria que separa entre el hombro y el pectoral y presionas. Y si ya lo hemos hecho, pues lo hacemos 2 veces. Estoy despistado hoy. Me mandáis mensajitos diciéndome, David, espabila. Que es una clase de recuperación, hay que estar pues un poco despabilado, ¿no? Un poco a tu aire. Ok, vale. Ahora con el rodillo vamos a intentar masajear la zona cervical sin forzar. Entonces aquí tú vas a buscar una posición que más o menos sea cómoda, incluso puedes elevar un poco con una almohada si necesitas. Simplemente aprovechar la zona dura y lo que vamos a hacer es, vamos a rotar la zona cervical de un lado a otro, manteniendo o sin hacer más presión que la que ya ejerce el peso de la cabeza, ¿vale? Sin presionar fuerte, simplemente que sea un masaje bastante agradable, ¿no? Venga, vamos allá, son 30 segundos. Yo llevo el tiempo. Si se te escurre como me está pasando a mí, puedes sujetarlo con las manos como lo estoy haciendo yo y así logras hacer el masaje. Ok, despacio, sueltas, vale, te levantas, hacemos una respiración para terminar, arriba, expiras y botas. Una recuperación sencilla y fácil mezclando masaje con estiramiento. Hacemos masajes que con este material que seguramente todo el mundo tiene en casa, pues es fácil de hacer el masaje, y estiramientos que son también fáciles con el material que tenemos en casa, ¿no? Y nada, pues oye, espero que hayáis disfrutado de esa recuperación. Podéis hacerla sábado, domingo o incluso esta clase después de cualquier otra clase un poco más exigente que queráis hacer una recuperación más amplia que la que hacemos, ¿no? Con cualquiera de cardio o la de fuerza funcional, por ejemplo, o la gente que tiene bici, pues la de bici, ¿vale? Bueno, nos vemos en la próxima. Besos y abrazos.